hay una gran diferencia entre fertilizar y realmente lo que es nutrir a la planta. Fertilizar es cuando incorporamos el fertilizante al suelo de cualquier característica, ya sea que lo hagamos a través de una fertilización de base, un fertilizante sólido aplicado al suelo, o a través de la modalidad de riego por goteo, que hoy en la zona está impuesto casi en la totalidad de los cultivos. Y nutrir, si querés puede pasar un poquito, Mati. Bueno, ahí está un poco lo que yo les decía. Y nutrir es lo que tiene que hacer la planta para extraer esos nutrientes, utilizarlo en su metabolismo y que eso produzca un efecto en su crecimiento y obviamente lo que nosotros esperamos en la productividad y en la calidad de la fruta. ¿Qué les quiero decir con esto? Básicamente que a veces nosotros, muchas veces, y como creo que lo dijeron recién en la charla anterior, venimos de aplicar fertilizantes por aplicar, por costumbre o por una cuestión de creer que aplicando más vamos a obtener más rendimiento, y muchas veces no ocurre eso, y es lo que en los últimos años viene pasando, porque vemos que tenemos suelos, ya vamos a ver, con varios problemas que quizás no permiten que esa bomba o esa cantidad de fertilizante que aplicamos genere el efecto o la respuesta en la planta que nosotros queremos. Pásalo, Mati. Unita más. Bueno, ¿cuál es la importancia? Creo que se ha recalcado en la charla anterior que es importante saber que una planta que está bien nutrida, por supuesto, va a estar mucho más preparada para poder superar cualquier problema de enfermedad que esté ocurriendo en el cultivo. Y de ahí es que nosotros queremos tratar, vamos a hacer lo posible de poder ser eficientes en la nutrición de la planta. Bien, pasa. Bueno, factores que influyen obviamente en nuestro intento de nutrir a la planta. Obviamente es una gran pregunta que siempre nos hacemos: ¿cuál es la demanda nutritiva del cultivo? Paso, Mati. ¿En qué momento aplicar? ¿Qué relaciones nutritivas aplicar? ¿Y qué parámetros influyen en la óptima asimilación por parte de la planta? Hay un montón de factores. El tipo de suelo, el agua de riego que estamos utilizando, eso cambia mucho. Yo les voy a mostrar algunos ejemplos. Cómo afecta la calidad del agua en cómo deberíamos encarar una fertilización. La cantidad de materia orgánica, microorganismos del suelo, pH, conductividad, etcétera, etcétera. O sea, hay un montón de factores que van a influir a la hora de decir qué cantidad de fertilizante voy a aplicar, en qué momento y qué fertilizante me conviene utilizar para tal situación. Y por supuesto el manejo del cultivo también es el manejo del cultivo por ahí también afecta, o a veces nosotros tratamos de cubrir algún estrés generado o alguna tarea realizada de manera tardía con algunos cambios en la fertilización. Bueno, ¿qué es lo que queremos evitar? O tratamos de evitar siempre es la aparición de deficiencias o de síntomas de deficiencia en el cultivo, porque cuando nosotros vemos un síntoma de deficiencia, lo que estamos viendo ya es un mal funcionamiento de la planta y por lo tanto todo lo que queremos evitar. Y ya hay un impacto en el rendimiento, probablemente ya hay más predisposición de la planta para enfermarse, y etcétera, etcétera. Bueno, y ahí están algunos de los síntomas. No está tan buena esa foto, pero ya vamos a ver otra más adelante. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Básicamente yo siempre pienso una planta que tenga un buen ambiente para el crecimiento de la raíz, en donde en ese bulbo húmedo esté la cantidad de agua necesaria. Eso quiere decir que haya también poros con aire para que la raíz pueda respirar, y dentro de esa solución de suelo
queremos que estén disueltos todos los nutrientes que la planta necesita para esa etapa y a la vez que estén disponibles y en las relaciones que nosotros quisiéramos que estén para que la planta los aproveche y eso se refleje en crecimiento y en rendimiento. Pasa, Mati. Pasa un poquito más. Bueno, es lo que les decía recién. Una solución de suelo adecuado, nosotros buscamos concentración y relación de nutrientes adecuada. Ya vamos a ver que para poder, que al final de todo esto, lo que terminamos viendo es que en lo posible tenemos que empezar a medir algunas cosas, a empezar a evaluar algunas cosas para tomar decisiones correctas. ¿Qué más? Bueno, obviamente, ¿qué es lo que buscamos? Entonces, nutrientes disueltos en el agua, que es lo que yo le explicaba, poros de aire, por lo tanto, un buen ambiente para el crecimiento y funcionamiento radicular. Bueno, esto es una cuestión que hacen los productores y también muchas veces nosotros, que muchas veces vamos con un cálculo espectacular hasta el gotero. Hasta el gotero vamos de 10 con el cálculo, con las relaciones y con los valores de pH, conductividad y con todas las cosas que quisiéramos calcular. Pero lo que pasa, y sobre todo en nuestras condiciones, pasa una más, es que nosotros ese cálculo espectacular, no sé si se ve bien en la foto, lo estamos tirando en ese suelo, en ese tipo de suelo que viene de muchos años de una fertilización quizás por costumbre, una fertilización quizás cuando el suelo no estaba tan desgastado, no se notaba tanto. Hoy hay grandes desbalances, tenemos suelos con alta conductividad, con pH muy elevado, con exceso de algunos nutrientes que impactan en la toma de otros nutrientes. Entonces, el mensaje básicamente es que además de mirar hasta el gotero, tenemos que mirar en lo posible qué es lo que está pasando abajo en el suelo, en donde están trabajando las raíces de nuestras plantas. ¿Cuáles son hoy las características de los suelos de horticultura acá en la zona? No se lo tengo que decir, esto es una obviedad, todo lo que decía ahora, que ya lo saben todos, los productores, los colegas, que son suelos con bajísimos niveles de materia orgánica, con estructura deficiente, o sea, suelo donde nosotros regamos. Tenemos partes con exceso de humedad, partes que están en condiciones de baja infiltración, parte seca, tenemos mala infiltración, exceso de retención de agua, pH alto, en la mayoría de los casos pH alto, ya les voy a mostrar algunos ejemplos de deficiencia con pH altos, conductividad alta, desbalances nutritivos, altos niveles de patógenos, eso ahí Ceferino lo sabe muy bien, y por lo tanto es un ambiente totalmente inadecuado para el crecimiento de la raíz. O sea, nosotros estamos, como vuelvo a repetir, pensando hasta el gotero, y después en el suelo tenemos un montón de cosas que no permiten que la planta pueda aprovechar al máximo los nutrientes. Ese es otro ejemplo. Bueno, esas son fotos de la zona, suelo con exceso de carbonato, con una cantidad impresionante de calcio. Pasa una más, Mati. Ahí vemos dos problemas, no sé si se aprecia bien, bueno, la foto de allá, problemas de nematodos. Y después acá, de este lado, un problema que se está incrementando cada vez más, el problema de verticillium en la zona, volviéndose cada vez más importante en el cultivo de tomate. Antes nosotros, cuando yo recién empecé a trabajar, que éramos compañeros en el INTA con Ceferino, estábamos muy focalizados en lo que es Fusarium. Bueno, hoy creo que verticillium también es un problema a tener en cuenta y que cada vez se está complicando más. Y bueno, esto sería lo que buscamos, un ambiente donde tengamos un buen crecimiento de las raíces, con una buena cantidad de pelos absorbentes. En esa condición, nosotros quizás con mínimas cantidades de fertilizante la planta lo aprovecha muchísimo más, la planta es mucho más eficiente y no estamos generando trastorno, ni desbalance, ni cosas raras en el cultivo.
Bueno, ese es un mensaje, evitemos aplicar por aplicar. Esto quiere decir, tratemos de conocer un poco el medio en el cual estamos trabajando. ¿Cómo podemos conocer? Pasa una más, Mati. Bueno, obviamente, tener en cuenta todos los factores, no es decir, he hecho 5 kilos, 10 kilos, 6 kilos, y todo el año echaba nitrato de potasio hasta tal fecha, o echaba nitrógeno hasta tal fecha y después arrancaba con tantos kilos de potasio. Me dijeron que también es importante el magnesio. Hay un montón de cosas que hoy en el medio se hacen por ahí por una cuestión de que escuché, de que se dice. Bueno, lo importante sería poder, obviamente, conocer el cultivo, el híbrido que estoy utilizando, si es vigoroso o no es vigoroso, si es un híbrido que tiene un buen crecimiento radicular, si es una planta más que vegeta más o una planta más reproductiva. Es importantísimo poder al inicio del cultivo hacer un análisis del suelo, por lo menos para saber dónde estoy parado a la hora de arrancar. El análisis de agua yo lo considero muy importante, porque nosotros acá en la zona tenemos aguas muy dulces, aguas que son de una determinada característica para, por ejemplo, la realización de cultivo de pimiento, y después también tenemos aguas que son aguas durísimas, con pH elevados y a la vez con, en algunos casos, con problemas de salinidad. O sea, con esos dos tipos de agua no podemos trabajar de la misma manera con el aporte de fertilizantes en el goteo. Ahora me focalizo un poco más en el tema del riego por goteo, porque no nos tenemos que olvidar que estamos aplicando sales con determinado índice salino. Si el agua es con una salinidad muy alta, estamos todavía incrementando más, y por ahí yo les digo a veces a algunos productores, a veces más es menos en algunas situaciones. A veces aplicar por aplicar es menos. Después, una herramienta que la estoy utilizando ahora y la verdad que me ha sorprendido mucho es poder analizar lo que es la solución de suelo, que un poco lo que recién le comentaba, que nosotros calculamos hasta el gotero, y después en el suelo, en el ambiente radicular, pasan un montón de cosas por la historia de ese suelo y por las condiciones de manejo que no las conocemos. O sea, es una caja negra ese suelo. Entonces, poder analizar en lo posible solución de suelo, la verdad que es una herramienta que yo he empezado a utilizar este año, y la verdad que está muy buena porque te ayuda a tomar decisiones mucho más eficientes para el cultivo y que se ven reflejados en la planta y en la productividad. Después, un análisis foliar o un análisis de savia, que por ahí yo también a veces hago, también es una herramienta que a mí me ayuda mucho, por lo menos a conocer si hay algún estrés, algo, el estado nutritivo de la planta, y hacer algunos cambios. En este año es una herramienta que yo empecé a usar el año pasado, y este año la he utilizado un poco más porque empecé a hacer evaluaciones más con más frecuencia. Bueno, mi charla, básicamente ese es el mensaje. Ahora le quiero mostrar algunos ejemplos de algunos problemas nutricionales, y básicamente sería eso, digamos. Quería mostrarle algunos problemas que yo particularmente he tenido y tengo a veces en algunas zonas, como ser un problema con deficiencia de fósforo, la deficiencia de magnesio, que seguramente han tenido todos los que hacen tomate en la época cuando empieza el frío. Este año he visto algunos desbalances con el potasio también, que se los quiero mostrar, y deficiencia de hierro, y hasta ahí llegaría yo. Vamos, Mati. Bueno, el fósforo que les comentaba, bueno, todos sabemos que de todo lo que hice ahí, lo más importante es que el fósforo es un nutriente que es muy dependiente del pH del suelo. La disponibilidad de fósforo está muy ligada a los valores de pH, y siempre nosotros buscamos que en el suelo haya un pH alrededor de neutro a levemente ácido, donde hay mayor disponibilidad, ¿verdad? Cuando el pH es muy alto, cosa que nos pasa mucho en la zona,
generalmente el fósforo precipita como fosfato de calcio en esas condiciones, y el ion que nosotros queremos que esté disuelto en el agua no lo tenemos. Entonces, muchas veces en un análisis del suelo por ahí nos sale una cantidad muy elevada de fósforo en el suelo, pero ese fósforo es muy poco lo que está disponible para la planta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pasa, Mationa. No se ve bien la foto, pero seguramente lo vieron todos, que es un color, un amoratamiento en las hojas viejas. Ese es el síntoma de deficiencia de fósforo. Generalmente aparece cuando empezamos a tener una planta cargada después de mayo en la zona. Empezamos a ver este síntoma de deficiencia, una planta cargada que necesita mucha energía, y en la mayoría de los casos hay dos problemas. Uno, que el productor muchas veces no incorpora el aporte de fósforo en su plan de fertilización. Ese es un problema. Y el otro problema es que cuando vos haces una medición, el pH siempre está arriba de 8. No digo en todos los casos, pero en la mayoría de los casos que yo evalué deficiencia de fósforo, el pH está muy, muy arriba. Entonces, y tenemos una planta que en ese momento, con floración y fructificación, está con una alta demanda de fósforo, te empieza a marcar la deficiencia. Porque todos tenemos internalizado que el fósforo importa para hacer raíz, y después nos olvidamos del fósforo. Entonces, es un problema que yo particularmente lo vengo viendo hace muchos años, y que siempre es bueno corregirlo antes de ver el síntoma, que es un poco lo que les decía al inicio de la charla. ¿Pasa, Mati? Bueno, ahí quería mostrarles que en todas esas condiciones, además de tener un valor alto de calcio, que es el medidor naranjado arriba, el valor de pH está en 8,1, digamos. Entonces, es una cuestión un ejemplo que le quería marcar, digamos, que a tener en cuenta cuando hacemos la fertilización, a no olvidarnos que también hay una demanda alta de fósforo en la planta que está en plena producción. Pasa una más, Mati. Otro ejemplo, que ahí no se ve. Este es un grupo de productores que yo asesoro hace muchísimos años. Productores que arrancaron ellos siempre han hecho su provisión de plantines, y antes lo hacían con mantillo, tierra de monte, y hace unos años empezaron ellos a utilizar turba, que no tiene nada. Y el agua de esa zona es tremendamente alcalina, pero es impresionante. Entonces, les quería mostrar que si no tratamos el agua, no le bajamos el pH, no hacemos ni incorporación de fósforo cuando hacemos los plantines, esa planta no se ve bien ahí, pero están morada, están con una deficiencia muy alta y con muy pocas raíces, por la condición del agua y porque la turba no está aportando prácticamente nada. Pasado una más, Mati. Bueno, ahí está. Es lo que yo les decía. Condiciones de realización de los plantines. Bueno, se realizó sobre turba. ¿Cuáles son las características del agua de riego? Tiene 8,7 de pH, eso lo medí hace una semana. Tiene 8 miliequivalentes por litro de calcio. Una conductividad no tan alta, pero tiene carbonato y bicarbonato presente, por lo tanto es un agua que realmente dura y realmente cuesta mucho bajar el valor del pH. Después les voy a mostrar otro ejemplo con el hierro, con la misma agua, sin tratarla y tratándola. Pasa, Mati. Bueno, magnesio. Magnesio es otro nutriente que nos marca la deficiencia. También con plantas cargadas, cuando salimos en un cultivo que ha sido trasplantado en marzo y estamos entrando a la época de fines de abril, mayo, hay algunas variedades que lo marcan más que otras. Por lo tanto, ¿qué tenemos que tener en cuenta con el magnesio y también con el calcio? ¿Cuáles son los aportes que estamos realizando con el agua para evitar desbalances? Pasado nada más. Hay una cuestión también a tener en cuenta. En momentos de alta productividad de tomate,
aumenta también la demanda de magnesio. Esta es una relación que utilizo yo. Al inicio trabajo con una relación calcio-magnesio 4:1 y en momentos de alta productividad voy a una relación 2:1 si no tengo problema, y con problemas voy a una relación 1:1, haciendo análisis de solución de suelo y viendo todas esas cuestiones. Como les decía, hay variedades que marcan mucho más la deficiencia con plantas cargadas. En aguas con un alto contenido de calcio yo he tenido problemas de deficiencia de magnesio. En esas situaciones no tan solo se tuvo que hacer un aumento de la cantidad de magnesio, sino también cambiar la modalidad de aplicación. Por ahí, bajo esas situaciones, lo que yo he visto es que en vez de hacer una fertilización en varios días a la semana con magnesio, por ahí es mejor hacer 2 golpes con una concentración un poco más alta para evitar esos problemas. Y bueno, lo que les comentaba, que en alta productividad, particularmente yo trabajo con una relación 2:1, calcio-magnesio, y si hay problemas de deficiencia de magnesio, ya sé que el agua tengo problemas, que voy a tener problemas en ese suelo, con la variedad voy a una relación 1:1, teniendo en cuenta lo que tiene el agua. Bueno, ahí están un poco los síntomas. Me parece que no le pegó con la foto de este día. Que es una clorosis internerval. A la izquierda es en cultivo de tomate, a la derecha es en pimiento. Ese es el síntoma característico. Ahí se ve un poco mejor. Siempre las hojas viejas, un nutriente móvil. Potasio. Bueno, ¿qué es lo que hacemos generalmente? Con cultivo, con fructificación o en llenado de fruto, cualquier productor agarra y aumenta la cantidad de potasio, tanto absoluta como relativa. Entonces, por una cuestión de que se está haciendo fruta, sí o sí hay que aplicar potasio. En ocasiones, donde hay en los invernaderos acá, yo he podido evaluar que hay una concentración muy alta de potasio tanto en el suelo, y por lo tanto se veía reflejado en la planta. Y eso en algunos cultivos me afectaba en la concentración de otros nutrientes. Entonces, pasame esto aquí. Esto es lo que le quería mostrar. Es un cultivo de pimiento invernadero en la zona de Orán. Con la fertilización normal del productor, tenemos una cantidad de 7.800 partes por millón de potasio en la savia y calcio 17 partes por millón. Estábamos con algo de problema de post cosecha. A ver, no, te fuiste mucho. A ver. Te fuiste mucho. 2 meses sin aplicar potasio, 2 meses sin aportar potasio, que me llevó una discusión con el productor. El potasio casi no bajaba, estábamos en 5.000 partes por millón, pero la buena noticia es que aumentamos 800 partes por millón el calcio. Y dejamos de tener, creo que por otras cosas también, pero dejamos de tener tantos problemas con la post cosecha. O sea, 2 meses sin aplicar nitrato de potasio. El vago me decía, ¿por qué no echamos potasio? Y yo le decía que no hacía falta. Y entonces era una discusión, pero realmente la planta me marcaba que seguía teniendo altos niveles. Esa es otra situación con deficiencia de potasio. Recién estamos viendo una situación en donde el potasio estaba en cantidades tan elevadas que me estaba afectando la toma de calcio. Este problema lo tuve este año porque trabajé con las condiciones de suelo y agua que no la conocía demasiado y que tenía una brutalidad de calcio tanto en la solución del suelo como en el agua, y me empezó a marcar un síntoma que no se ve bien ahí, que después me puse a leer un poco y coincidía con síntomas de deficiencia de potasio. Y en esa situación empecé a evaluar potasio en savia y me daban valores re bajos para hacer potasio. Estábamos hablando hace rato de 5.000 partes por millón, acá estamos con 800 partes por millón. Deberíamos estar arriba de 3.500 a 4.000. Y el calcio me daba muy alto.
en esa situación el manejo fue aumentar potasio y no aplicar ni una gota de calcio. O sea, estamos viendo que bajo diferentes situaciones estamos haciendo manejos diferentes por una cuestión del suelo, del agua, de la variedad. Pasa un poquito. Bueno, y por último, le quería dar un ejemplito. Todos estos son ejemplos personales que me han pasado. Esto es también en una zona donde los productores hacen sus propios plantines, en donde vamos a poder ver que hay una deficiencia de hierro muy marcada, que tiene que ver también con el agua que los productores utilizan para realizar el riego de los plantines. Estamos, al tener, como recién veíamos, al tener presencia de carbonato, además de bicarbonato, el pH de esa agua está por arriba de 8, Pasa un poquito más. No sé si se logra ver ahí, pero el ejemplo está bárbaro porque en los plantines que están hacia la derecha, y ya lo voy a mostrar de más cerca en otra imagen, hay una terrible deficiencia de hierro en las plantas. Y en los plantines de la izquierda, no. Los plantines de la derecha se han regado con el agua sin hacer ningún tipo de corrección de pH. Los plantines de la izquierda se hizo la corrección de pH. No a nivel de ensayo, sino simplemente porque como el productor este de acá era nuevo, estaba utilizando la estructura de su primo, nunca le avisó que tenía que hacer un tratamiento del agua, digamos, y a mí me sirvió de ejemplo para corroborar que además de la deficiencia de fósforo, también se marca fuerte el hierro cuando no haces una bajada de pH. Pasamos nomás. Ahí se ve bien el síntoma. Eso se corrigió obviamente con aporte de hierro y con la corrección del agua. Y poner la otra planta que está al lado, digamos, de la misma variedad, con la misma sustrato y sembrado el mismo día, sin ningún tipo de síntoma. Si pasa que ya voy concluyendo. O sea que bueno, mi mensaje es, obviamente, es imprescindible pensar en hacer aportes de materia orgánica en los suelos de manera pensada, planificada, pensando en que hoy quizás tenemos mi generación en la que tiene que tratar de recuperar los suelos que están bastante golpeados, desbalanceados y con una alta carga de patógenos. Y el otro mensaje que quisiera que le sirva es que no existen recetas para hacer una fertilización. Mientras más información uno pueda contar, más conocimiento de la zona, y todo va a ser mucho más eficiente en la nutrición de la planta. Por supuesto que nunca va a ser perfecto, pero se va a hacer mucho más eficiente. Así que muchas gracias